Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contraportada. Mi nombre es Gerardo García y el día de hoy vamos a estar comentando un libro que se llama Yo, la peor, de Mónica Lavín, y que no está de más comentar que este sería el primer libro escrito por una mujer que comentamos en este podcast y que no va a ser el último, por fortuna, ni tampoco será el último de Mónica Lavín, que tiene varios libros muy interesantes. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el contenido del libro, me gustaría que comentáramos muy a grandes rasgos algunos datos biográficos de Mónica Lavín y de su actividad como escritora. Les comento que según datos que se pueden ver aquí, porque tiene una página oficial ella en internet, ella nació en el año 1955 en la Ciudad de México. Inicialmente su formación académica está en el área de la biología. Ella estudió para ser bióloga, pero al parecer en el año de 1985 descubre su vocación, o la clarifica, su vocación de escritora. Ella termina su carrera como bióloga y se pone a trabajar en el área de biología, e incluso está en un instituto precisamente de investigación biológica, que actualmente se llama Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y antes se llamaba de otra manera, ¿no? El Instituto Nacional de Ecología. Ella alcanza a publicar algunos artículos de divulgación científica sobre esta área, pero ya en el 1985 se empieza a desarrollar básicamente en su etapa, digámoslo, literaria, narrativa. Según se puede leer que ella tomó un taller de literatura en el cual pues da inicio a esta producción. Básicamente Mónica Lavín escribe cuentos y novela. Tiene algunos libros que manejan o abordan temas relacionados con la mujer, y que participa de manera colaborativa con algunas otras escritoras. Ella ha obtenido algunos premios por los libros que ha escrito, como por ejemplo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en el año de 1996, y también ha ganado el Premio de Narrativa de Colima en el 2001 por su novela Café Cortado, y tiene cerca de unos 20 libros escritos hasta la actualidad, y ha participado en algunos textos internacionales, obviamente relacionados con la literatura mexicana. Bien, pues en este libro, Yo, la peor, habla sobre todo de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, y hago el énfasis de la vida, no tanto de su obra, aunque sí hace mención de la participación de Sor Juana Inés de la Cruz en sus obras literarias. Sin embargo, esta novela, que para mi gusto lo hace muy bien, es una novela que nos puede ofrecer una ventana para asomarnos a lo que podemos conocer de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. No es tan sencillo actualmente poder tener una idea de cómo se originó este genio literario del siglo XVII en México. Sin embargo, creo que Mónica Lavín hace un buen manejo de las condiciones, sobre todo sociofamiliares, en las que se pudo haber desarrollado. Miren, esto no es poca cosa. Tenemos textos, artículos de revista, periódicos, suplementos culturales, incluso algunas series de televisión, a mi juicio, y esto ya lo he comentado en otras partes no bien logradas, en donde hay una visión de Sor Juana Inés de la Cruz muy, muy actualizada. Me refiero a, se analiza su situación, o sea, incluso hasta sus decisiones y sus expresiones de afecto se analizan desde un punto de vista desde muy nuestro presente, y perdemos de contexto, o se pierde de contexto en ese tipo de artículos, de opinión, etcétera, en qué sociedad está viviendo Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces creo que Mónica Lavín llega a hacer un análisis, y obviamente partiendo de una investigación que hizo muy a fondo de cuáles eran las condiciones sociales y familiares, en particular del personaje, pero también de la Nueva España. O sea, es decir, el asunto es que
se vivía bajo condiciones muy concretas y particulares, propias de los usos y costumbres de esa sociedad, que no es la misma que tenemos ahora, aunque pudiéramos pensar en el mismo espacio, ¿no? Sobre todo porque sus vínculos con la nobleza en la Nueva España pues se dieron mucho en lo que es el Palacio Nacional, que pues ahí está todavía y sigue en uso, y era, digamos, cierta naturalidad que jóvenes que aspiraban a tener la posibilidad de una educación o formación social, con ciertos, digamos, principios y códigos de conducta de la nobleza, por decirlo de alguna manera, pues participaban como compañeras de la virreina. Entonces ahí se tenía acceso a conocer gente de la alta sociedad, donde podían compartir momentos de la vida diaria, y eso les daba, digamos, la experiencia, porque estamos hablando que muchas de ellas, entre ellas Sor Juana Inés de la Cruz, pues eran jovencitas de 14, 16 años, que era como ese forma de tener esa educación, por decirlo de alguna manera. No se nos olvide que en esta sociedad que estamos hablando, donde se formó el personaje de Sor Juana Inés de la Cruz, no personaje en el sentido literario, ¿no?, sino me refiero a la personalidad tan desarrollada y tan creativa que fue esta escritora. En esta sociedad la mujer no tenía acceso a la educación. O sea, recuerden que estamos en la Nueva España, donde la mujer estaba para atender la casa, y la mujer debía preocuparse, y a veces hasta la familia también, para que la mujer tuviera un muy buen partido. Entonces no iban a las escuelas, la escuela estaba dominada básicamente por la iglesia, las carreras eran aparte muy limitadas, tenía que ver con leyes, tenía que ver con algunas ingenierías, con el manejo de negocios, que por ahora lo podemos conocer como ya sea contabilidad o administración, pero era muy limitada, ¿no? Incluso, y mucho menos el arte, ¿no? O sea, ni pensar que hubiera la posibilidad de que una mujer se involucrara en las artes. Pero antes de llegar a esta etapa de la vida, en esta novela podemos encontrar los primeros momentos en los cuales Sor Juana Inés de la Cruz tuvo su acceso a los libros, ¿no? Alguien podría decir, bueno, ¿y cómo lo supo? Es que son retazos de la historia personal de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella desciende de la familia Ramírez, no se nos olvide que es una familia que actualmente existe, o sea, Sor Juana Inés de la Cruz tiene descendencia indirecta, digo indirecta porque pues no tuvo hijos ni hijas, pero pues sí, sobrinos, y actualmente es una familia del Estado de México, que en su momento la hacienda del abuelo materno, que es donde ella, digamos, se desarrolla y tiene contacto gracias a este abuelo que tiene una cantidad de libros muy importante considerando la época, y que acuérdense que había libros prohibidos, y según un poco lo que refiere el libro, ella pudo tener acceso a esos, entre comillas, libros prohibidos. El abuelo de ella tenía una hacienda en el territorio que actualmente ocupa el Estado de México. Bueno, este abuelo pues era hacendado, era comerciante, y obviamente, como muchas otras personas que tenían cierta capacidad adquisitiva, pues podían tener acceso a libros, digamos, que no eran permitidos por la iglesia. Y si alguien se pregunta, ¿y cómo entonces se podía accesar a esos libros? Pues no se les olvide que en efecto había aduanas, ¿no? Me refiero la comercialización que se tenía de la Nueva España con el resto del mundo, la mayoría era marítima. Entonces mucha de esta bibliografía que llegaba venía de Europa, la gran mayoría era de Europa, y venían textos en francés, sobre todo, algunos en italiano, latín y español. Entonces se podía tener acceso, ¿no? O sea, no creamos que el hecho de que no se permitieran libros entonces no se tenía conocimiento de lo que se escribía en Europa, ¿no? Sí se tenía, y se tenía la posibilidad de accesar a ellos de esta manera, digamos, de contrabando, ¿no? Era, digamos, un secreto a voces.
que me pueden decir, qué raro. No, eso ya pasaba, o sea, era algo común. Incluso, digo, en su momento, si hay oportunidad, podemos hablar de Miguel Hidalgo y cómo también él tenía acceso y ya como sacerdote estoy hablando, ¿no? A obras prohibidas por la iglesia, ¿no? Y él ya tenía acceso en el idioma original, en que eran escritas de literatura prohibida aquí en la Nueva España, ¿no? Y por la Iglesia Católica a nivel internacional. Pero bueno, regresando al libro, a mí lo que me gusta es que sí, en efecto, aquí otra vez entramos a este asunto de que si es una novela histórica o una historia novelada o una biografía histórica o una biografía novelada. Tal vez quede más en la última opción que mencioné. Sí, es un libro que maneja algunos datos, pero no está enfocado a ellos. O sea, es lo que a mí me gustó del libro. Es un libro que nos puede servir muchísimo para todos aquellos que en algún momento podemos estar interesados en Sor Juana Inés de la Cruz, pero como persona, no tanto como la escritora, que aquí también se abordan algunos aspectos, ¿no? Entonces, creo que este libro puede ser una gran introducción, muy buena introducción hacia esto que les comento, porque nos habla desde los primeros años de vida de Sor Juana hasta esta etapa de la hacienda de su abuelo materno, que le enseña a leer, a tener acceso a los libros, y hasta este paso hacia la Ciudad de México, con algunos familiares que, según se sabe o se puede entender, y bueno, que en la novela lo abordan de esa manera, pues querían, algunos dicen, no es que no la querían en su casa, pues probablemente era una cosa, o también era lo que se plantea por otra parte, que es el hecho de que querían buscarle, digamos, un buen partido, hablemoslo en ese sentido, dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque ella era una... pues lo que ahora conoceríamos como hija de una madre soltera, ¿no? En aquella época, en esa sociedad en la que estamos hablando, ser hijo o hija sin un padre era un estigma que, pues digamos, no era bien visto, y obviamente se cerraban muchas puertas en el ámbito social, laboral. Así que era una preocupación para la familia, esta tía aparentemente, que le daba cobijo en la Ciudad de México, y que gracias al esposo de esta familiar, que también era familiar de ella, que tenía negocios que hacía directamente con el virrey, pues tenía acceso al Palacio Nacional. Entonces ahí como se forma el vínculo, ¿no? Ese vínculo que termina ayudándole a Sor Juana muchísimo, porque le permite tener acceso a este mundo de la alta nobleza en la Nueva España, y que termina dándole el apoyo para en un momento dado ella tomar la decisión de entrar al convento de las Jerónimas, si no mal recuerdo. Acuérdense que el entrar al convento era la forma de poder tener cierta educación en esta sociedad en la que estamos hablando. Algunos hablan de que lo obligaron, en fin, esa idea puede estar en el aire, ¿no? Sin embargo, yo me voy a basar en lo que se lee, y un poco en lo que se sabe por cartas que vienen en este ensayo de Octavio Paz que le mencioné, y por lo que se menciona aquí. Fue una decisión consciente, o sea, vamos, ella no quería casarse, pues, ¿sí? A pesar de que la habían enviado a que fuera acompañante de la virreina y tuviera en contacto con la marquesa y todo, ella no quería casarse. Ella amaba leer, amaba escribir, pero también se involucraba o se interesaba, mejor dicho, en otras ciencias, en otras áreas. Así que parece que le quedaba claro de que poder ingresar al convento con un dote que tenían que pagar, cosa que ella no tenía y la familia tampoco, le daba la posibilidad de poder dedicarse a las letras y al estudio de diferentes ciencias, y es ahí donde puede conseguir este apoyo por parte de estas grandes amistades que se dieron, que hablan bien de ella, que bueno, en esta novela se menciona que son los marqueses los que pagan el dote para poder ingresar, y obviamente que le diera cierta posibilidad de dedicarse a lo que tanto admiraban en ella, que era su conocimiento, su gran sapiencia en diferentes áreas y en la literatura.
Hasta donde sé, creo que todavía sigue igual en las congregaciones religiosas. Digamos que hay una jerarquía, actualmente funciona igual hasta donde yo sé, les comento, en donde hay una jerarquía donde si una novicia entra y otorga un gran dote, pues tiene la posibilidad de tener pues literalmente lo que sería sirvientas, ¿no? Otras monjas de clase económica muy humilde que no se tuvo para pagar este dote y por lo tanto no se puede, tienen que trabajar, ¿no?, como asistentes de otras religiosas, ¿no? Digamos que el caso de Sor Juana Inés de la Cruz fue algo así, en donde gracias al dote que se pagó y ciertos acuerdos y convenios que se hicieron para que ella se pudiera dedicar a las letras y al estudio, obviamente bajo la protección y los lineamientos que la iglesia lo marcara, se podía hacer. Y hay mucho más que decir, pero no quisiera quitarles más tiempo sobre este libro. Y en esta novela se menciona esto y los conflictos. O sea, lo que rescato es cómo el personaje central de la novela está muy bien trabajado en las diferentes edades, porque habla desde el inicio hasta el fallecimiento de Sor Juana Inés y todas las facetas como ser humano que tuvo, y es impresionante cómo el personaje está tan bien elaborado que podemos ir viendo las diferentes facetas y matices de este personaje, sus razonamientos, sus inquietudes, sus temores, pero sus alegrías, sus angustias, en fin, todo lo que enfrenta, porque el personaje de Sor Juana Inés de la Cruz enfrenta muchas vicisitudes, aun cuando ya sea una religiosa, como les decía, en esta posición privilegiada, que a quien le interese pudiera visitar la Universidad del Claustro de Paz, porque ahí se mencionan aspectos muy importantes con relación a la forma de vida que tenía el convento, ¿no? A pesar de que tenía cierta posición privilegiada dentro del convento, no fue todo muy sencillo. Tuvo dificultades internas en el convento, pero también externas por parte de la iglesia, ¿no? Detractores que le hicieron o buscaron y le terminaron haciendo la vida de cuadritos. Ya para cerrar, la que es este comentario, que igual me pudiera extender muchísimo más, pero no quiero que sea ese el caso, mejor motivarlos a que lo lean. Este libro cuenta, es casi 400 páginas, 300 y tantas, ahorita les digo con precisión según mi edición, son 379 páginas. Este libro al final cuenta con, además de los respectivos agradecimientos, con una cronología de eventos desde el inicio de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz hasta su nacimiento, pues hasta su último año de vida, y nos habla sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, qué pasaba en los diferentes años que marca esta cronología, pero también qué estaba pasando en la Nueva España, que eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Sobre todo por estas, creo yo, y lo digo de manera muy humilde, en mi opinión, estas revisiones que se hacen sobre el personaje de Sor Juana Inés de la Cruz, que la ponen muy siglo XXI, feminista, etcétera. No, pues acuérdense que ese concepto no existía en esa época, ¿no? O sea, sí había un interés por exigir ciertos derechos de la mujer y ciertas libertades, pero pues propiamente como que un feminismo como el que lo conocemos ahora definitivamente no era así, ¿no? Entonces no hay que perder de vista eso, en qué época se está hablando, qué sociedad se está hablando y qué características familiares se tenían en las dinámicas propias de aquella época. Y creo que este libro nos hace ver eso, voltear a ver eso, identificarlo y tenerlo muy presente para cuando lo leamos. Así que no les quito más su tiempo, les agradezco a todos los que han seguido este podcast y bueno, léanlo si les interesa el tema de Sor Juana Inés de la Cruz. Es un muy buen libro, creo yo, para iniciarnos. Ya después nos podemos meter incluso con ensayos o textos de divulgación histórica sobre Sor Juana Inés, o incluso de crítica literaria, pero sugiero la recomendación, tener un panorama muy general del momento histórico de la vida de esta mujer y de la sociedad en la cual vivió y se tuvo que enfrentar, ¿sí? Entonces cualquier comentario que tengan, con mucha confianza, en el correo podcastcontraportada@gmail.com, con toda confianza. Esta vez no tengo libro electrónico para podérselos proporcionar de manera gratuita.
Pero bueno, igual comentarios sobre este libro, los otros podcasts, adelante. Yo les agradezco mucho la atención que han tenido a este podcast y nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a tener un podcast del libro La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Ese sí lo tengo electrónico. Si alguien lo quiere leer, mande un correo y con todo gusto se lo mando de manera gratuita por correo, para que lo puedan revisar antes de que nos vemos el próximo jueves. Hoy se me hizo un poco tarde enviar el podcast, pero bueno, esperemos todo esté bien y les agradezco mucho su atención. Hasta pronto.